De que el pastor eligió este tema de Firme hacia adelante para mediados de este año, el mes 6, siempre pensé en Timoteo, porque no había un espaldarazo dentro de la escritura de parte de un líder pasando la batuta hacia su discípulo, por así decirlo, más especial que Timoteo. Pero realmente, cuando vemos un compromiso y un traspaso de mando fundamental que trasciende y que trascendió desde aquellos tiempos hasta el día de hoy, pensamos en Josué. Y iniciamos con 1 de Timoteo capítulo 4 verso 10, que era la predicación para ese domingo. Y el pastor predicó de Timoteo y mencionó muchísimas cosas de él. Y a mí Timoteo me llama la atención, me encanta el libro de Timoteo por la forma como Pablo trata con él. Y siempre he dicho que cuando estamos en 1 y 2 de Timoteo, estamos viendo el testamento de Pablo a su hijo amado en la fe, como él dice a Timoteo. Pero cuando estamos en Josué, que vemos lo que Dios hizo, no Josué, que nosotros podemos ver lo que Dios hizo con Moisés y de la forma como Dios lo hace con Josué, es increíble. Cuando nosotros vemos a este pueblo que va a resultar solamente ser un espectador durante 24 capítulos del libro de Josué, que Dios es haciendo todo. Y ustedes se preguntarán, igual que yo, ¿hizo el pueblo algo o fue simplemente gracia? Cuando nosotros estamos aquí, antes de Josué nosotros vimos dos generaciones. Recordemos que la tercera generación es la que está entrando a la tierra prometida. Y nosotros vimos dos generaciones que tuvieron la posibilidad de poseer la tierra, pero no sucedió. Después nosotros tenemos a Josué con esta tercera generación, de modo que Josué va a dar ahora un relato histórico de lo que es los libros del Pentateuco hasta que llegue a su vida. Recordemos los libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En Génesis tenemos la creación, en Éxodo tenemos la salida, en Levítico tenemos la ley, en Deuteronomio tenemos a Dios repitiéndole al pueblo una y otra vez incansablemente: no te hagas ídolo, yo soy tu único Dios, teme a mí, vuelve a tu camino, regresa, enseña esto, practica aquello, incansablemente. De modo que cuando nosotros llegamos aquí, nosotros en el libro de Josué, en los 24 capítulos de Josué, nosotros vamos a ver qué hizo el pueblo, cómo entraron a la tierra prometida, cuáles habitantes habían en Canaán, cómo habitaron esa tierra, cómo fueron distribuidas esa tierra, cómo ellos vencieron a esos gigantes. ¿Habían gigantes? El tema central de este libro de Josué realmente se trata de Dios proveyendo la tierra a su pueblo, porque ya Él la había prometido desde el principio, desde Abraham. Y ahora nosotros vamos a ver qué pasó con Josué. ¿Cómo visualizaron ellos la tierra? ¿Qué hicieron para retenerla? ¿Cómo fue dividida esta tierra? ¿Qué pasó con Josué y Caleb? Los únicos dos espías que en la primera instancia, cuando el pueblo estuvo al sur, mirando la tierra así, a punto de poseerla, mandaron dos espías y dijeron que no era posible. Pero ahora, esos dos espías que dijeron que sí, que era posible en aquel momento, 40 años después, tienen al pueblo a punto de obtener la heredad que Dios le había prometido. Vamos conmigo a este pasaje. Léanlo conmigo. Miren lo que dice ahí. Josué capítulo 24, verso 1. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem. Creo que eso está en la versión NTV.
junto con los ancianos de Israel, los líderes, los jueces, los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Miren que menciona algo aquí en este verso 1 muy importante. El relato. Después de Josué, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo el pueblo? Jueces. Ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Josué le dijo al pueblo, y aquí está el discurso esencial de Josué 24, donde todo se resume aquí, los 24 capítulos, y recordemos en el verso 15 que es decir, ustedes sirvan a quien ustedes quieran, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Pero antes de que pase eso, pasó esto. Josué 24, verso 2 dice, esto dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo tus antepasados, entre ellos Taré, padre de Abraham, y Nacor, esos eran paganos. El padre de Abraham, al igual que Abraham, eran paganos, eran personas que adoraban a otros dioses. Dice ahí, vivían al otro lado del río Éufrates, rindiendo culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del río Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Y por medio de Isaac le di a Jacob a Esaú. Ahí lo dice. Esaú le di la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. 70 personas entraron con Jacob a Egipto y Moisés liberó casi 2 millones de personas. 400 años después. Y dice ahí, luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto. Y después te saqué de allí como un pueblo libre. Recuerden algo, yo te saqué, le dice Dios, como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad, yo puse oscuridad entre tú y tus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad, y los egipcios hice que cayera sobre el mar, cayera sobre los egipcios y los ahogara. ¿Quién hizo que el mar cayera sobre los egipcios? Dios. Dice, con tus propios ojos viste lo que hice y luego viniste muchos años en el desierto. 40 años. ¿Y qué pasa después de eso? Continuando. Dice, pelearon contra ti, pero yo lo destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de la tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera, pero yo no hice que lo escuchara. Dice él, en cambio hice que Balaam te bendijera y te rescaté de Balaam. Dice el otro verso, el 11. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos, los jebuseos. Pero te di la victoria sobre ellos, dice Dios. Y después le dice, y envié terror antes de que llegara para expulsar a los 2 reyes de los amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos lo que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no había trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no lo plantaste. Y le dice en el verso 14, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados adoraron cuando vivían al otro lado del Jordán, del río Éufrates y de Egipto. Sirve únicamente a tu Dios. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Servir a Dios, obedecer, permanecer firme. Algo que Josué va a enseñar durante los 24 capítulos, y él le dice, ustedes decidan a quién van a servir. El pueblo hizo algo, fue gracia. Fue simplemente, el pueblo resultó prácticamente como un espectador en ese sentido. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Nada. Entre el año 1400 y el año 1370 se está escribiendo el libro de Josué. Josué significa realmente Jehová es la salvación. Y este libro enfatiza en varios puntos importantes. Y 3 de ellos son la fidelidad de Dios al dar la tierra. El segundo punto es la importancia de la ley escrita. Y recuerden que Dios fue muy celoso y en Josué le repitió una y otra vez, sirvan al Señor y teman al Señor. Y el punto número 3 fue
la santidad de Dios al juzgar el pecado. Dios le dio a entender muchas veces y de muchas maneras que Él es santo y Él con lo malo no tiene nada que ver. Ahora, desde que Moisés estuvo en Egipto preparando el pueblo, que el pueblo vio la plaga una y otra vez, nosotros vimos a Josué atrás de Moisés. Josué fue el Timoteo de Moisés. Porque como Pablo fue con Timoteo, así mismo fue Josué con Moisés. Y realmente, el libro de Josué, completamente, los 24 capítulos, está en nosotros diseñado para presentarnos al pueblo de Dios, yendo en contra de sus enemigos y nos va venciendo a cada uno de ellos para mostrarle al pueblo que Él es Dios y que eso es gracia. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo una promesa que hizo desde antes con Abraham y que le dijo a Moisés que haría con el pueblo. Y llevó a esa generación, y ni siquiera Moisés, porque cuando Moisés estuvo a punto de morir le dijo, mira la tierra, pero no vas a entrar. ¿Y por qué no vas a entrar? En Deuteronomio capítulo 14, verso 22 lo dice. Y ahorita yo se lo voy a decir. Josué es preparado por Dios. Y Josué prepara el pueblo de Dios. Así fue como sucedió. Ahora, llegamos a Josué capítulo 24 y aquí se está repitiendo toda la historia de que hay que volver a reconocer la tierra, algo que pasó antes cuando estuvieron al sur. Y llega aquí un reconocimiento. Estamos de este lado del Jordán. Hay que reconocer la tierra que vamos a habitar porque ya le voy a dar de posesión. Josué viene y le da el discurso que ya ustedes vieron que le dio en el 24 del 1 al 14. Y ahora hay dos espías que tienen que ir de aquel lado a reconocer la tierra. Y tienen que venir con noticias positivas o negativas, como quiera que sea, o con la misma noticia de los otros dos espías. Pero, ya Jehová le ha dicho a él, desde el principio, desde el verso 1, le dice, esfuérzate y sé valiente. Ese pueblo que tú vas a cargar, yo le voy a dar la victoria. Yo no voy a entrar a la tierra prometida. Josué es el instrumento de Dios usado para conducir el pueblo. Josué está haciendo un guión que Dios determinó para él. Y cuando llegamos a donde hay que reconocer la tierra, nos encontramos con Rahab. Y muchos dirán, ¿y por qué Rahab? Porque Rahab fue que confirmó a los espías lo que el pueblo quería escuchar. Pero los espías no estaban en convicción. Pero cuando ellos escucharon lo que Rahab dijo, ellos dijeron, no, estos son de nosotros. Esto es pan comido. ¿Qué le dice Rahab? Creo que tenemos el texto. Dice Rahab en el Josué capítulo creo que 2. Sé que el Señor nos ha dado esta tierra a todos. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, dice. Pues hemos oído que el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que hicieron en Sehón y Ahog, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo, le dice Rahab a los dos espías. Y dice, no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. Le dice, a nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba, en los cielos y abajo. ¿Había duda de que podían ellos tomar la tierra? No. ¿Tenían algo que hacer? No. Dios envió temor, porque hay un texto antes de eso que dice que yo envié temor sobre ellos para que ustedes tomaran esa tierra. Fue Dios haciendo todo. ¿Qué convicción tenía Rahab? Oye, una mujer gentil, una ramera que no tenía nada en connotación con el pueblo, que no tenía que hacer nada por el pueblo. Y eso a nosotros nos demuestra cómo viene la genealogía de Cristo a través de todo lo que va a pasar con los gentiles. Ahora yo me pregunto, ¿es tu fe como la de Rahab, como la de esa ramera que está en el salón de la fe de Hebreos capítulo 11? Rahab nunca había oído nada, nunca había visto nada de lo que la primera generación vio. Sin embargo, había escuchado. Y dice que ellos estaban temblando, que tenían miedo, que le temían a Israel, que no querían verlo,
que ellos sabían que ellos lo iban a destruir, como habían destruido los otros reyes. Para poner todo esto en contexto y que entendamos algo, la idea central, basada en el tema del mes, con el que me quiero quedar es: todo creyente debe estar y recordar el llamado y el compromiso exclusivo que hicimos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Se lo voy a repetir. Todo creyente debe saber y aceptar, ir firme, ir adelante con el compromiso que hizo cuando aceptó al Señor Jesucristo como Salvador. Niños, ¿qué hablamos esta mañana en la clase? Hablamos de la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué decíamos de eso? Que el creyente aceptaba, el Espíritu Santo moraba en el creyente cuando hacía una decisión por el Señor, y que el propósito esencial del creyente era propagar el reino de Dios en la tierra. Simplemente puesto, cumplir la gran comisión. Y como iglesia nosotros debemos adoptar esa actitud. Dios lo prometió. Dios dijo que estaría con nosotros. Dios le dijo a Josué eso. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Moisés, y ahora en los 24 capítulos del libro de Josué se lo repite una y otra vez. Y te lo está diciendo a ti hoy. Yo voy a estar contigo. Esfuérzate, que Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente, fue lo que Dios le dijo a Josué. El libro de Josué inicia en el capítulo 1 con Dios pasándole el mando a Josué y diciéndole: tu siervo, tu líder Moisés ha muerto. Y termina en el capítulo 24 con otra muerte. Y así mismo es. Y dice Josué 1.8, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito. Por tanto, Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Todo? ¿Hay alguien aquí que quiere que las cosas le salgan bien? Yo quiero que las cosas le salgan bien. ¿Hay alguien aquí que quiere que todo le salga bien? No todo va a salir bien, pero Dios está ahí. Dios lo prometió. Dios pelea por nosotros. Josué hizo lo que tenía que hacer, cumplió un guión, pero Dios fue quien le dio la victoria. Y él le dice en este punto: Josué, dentro de 3 días cruzarás el Jordán, tomarás la tierra que Dios te va a dar. ¿Cómo es que dice? Adelante. La tierra que Dios te va a dar. Y miren si no fue gracia. Él le dice: vas a poseer la tierra que yo te doy. Vas a poseer la tierra que yo prometí. Vas a poseer la tierra que yo juré. Porque yo soy Dios. Porque yo no cambio. Porque eso es lo que yo he dicho. Dice Josué capítulo 1 verso 2: la tierra que yo os doy. Dice Josué capítulo 1 verso 3: yo os he entregado esta tierra. Dice Josué capítulo 1 verso 6: la tierra a la cual juré a tus padres le daría. Dice el verso 11: la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Dice el verso 13: Jehová os ha dado esta tierra. Dice el verso 15: cuando Jehová os haya dado esta tierra. Dice el capítulo 2 verso 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Dice el verso 15: cuando Jehová os haya dado esta tierra. Y dice el verso 24 del capítulo 2: Jehová os ha entregado toda la tierra en tus manos. Toda. ¿Tiene duda de que era gracia? Yo pregunto: ¿qué hizo el pueblo? Firmes, adelante, escuchando a su líder Josué, capaz de ir a poseer la tierra como una tercera generación. ¿Lo merecían? Bueno, los primeros que vieron todos los milagros fueron unos hijos de Jesús, que no quisieron hacer nada. Ni viendo todos esos milagros, fueron adelante. Su convicción no permaneció. Sin embargo, este pueblo, esta tercera generación, había escuchado las historias. Había vivido de las historias que sus abuelos, sus padres le habían contado. Este pueblo mucho mejor, más convincente, más firme, con más fe, con
con más certeza y con más fortaleza que las dos primeras generaciones. Las dos primeras generaciones que Dios liberó de Egipto con esas plagas espantosas, viendo esos milagros avasallantes, viendo cómo Dios abrió el mar, cómo ahogó a los egipcios. Significado teológico completo del capítulo 4 de Josué se relata aquí, en esos puntos. La iniciativa y la fidelidad de Dios. El punto número 2 que estamos tratando, la gracia completamente inmerecida. El propósito del recuerdo. Recuérdense lo que Josué le está diciendo al pueblo cuando le está dando el discurso en el verso 24. Ustedes desde antes, ustedes hicieron, ustedes vieron, ustedes salieron. Fundamento para la elección. Tienen que elegir ahora si ustedes van a seguir con el paganismo o si ustedes van a seguir con los mismos dioses que ustedes tenían o si ustedes van a servir al único y verdadero Dios. Ese lo dice muy claro. Advertencia contra la idolatría. Y todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos que Josué condujo al pueblo a la tierra prometida. Voy hacia allá ahora. Todos sabemos que el pueblo entró, que el pueblo tuvo una victoria avasallante, que los muros se cayeron y lo derribó. Y después, por una, no deberíamos decir pequeñez, por una falta de un hombre, cuando tocó pelear con Jai, que fueron, no, tú puedes ir con unos cuantos soldados, que eso es un ejército pequeño. Dios hizo que cayeran en vergüenza. Dios hizo que perdieran esa batalla. Dice el verso 8 de Josué capítulo 24, voy a hacer ya. Dice, finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti y yo los destruí frente a tus ojos, le dice Dios. Era la fuerza del pueblo realmente. El pueblo era un pueblo numeroso. Tenía un capitán como Josué que era un hombre de guerra, que había conducido miles y miles de batallas desde antes hasta ese momento. Pero ¿quién fue que le dio la victoria? ¿Quién fue que lo destruyó? Dios le dice, yo lo destruí. Dice el mismo verso 8, ellos pelearon contra ti y yo lo destruí delante de tus ojos. Te di la victoria y tomaste posesión de su tierra. ¿Qué pasó cuando el pueblo tomó la tierra? No expulsó completamente a todos los habitantes que habían ahí. Y decidieron vivir con algunos habitantes que existían ahí, cananeos y otros. Y la población volvió al punto de reversa. Volvió a la idolatría, volvió a servir a otros dioses, volvió a tener relaciones paganas. Y Dios eso no le gustó. Dice el verso 9, aquí en Josué 24. Después Balac y Moab empezó guerra contra Israel. Mandó que lo maldijeran y yo no lo permití. Dice, no pudieron maldecir al pueblo. ¿Saben por qué? Porque no hay otro Dios. Porque por más mago que fuera Balac, no tenía el poder ni la autoridad de pasar por encima de Dios. No podía maldecir al pueblo si Dios no se lo permitía. Por eso es que cuando Job está allá en la tierra muy tranquilo, descansando debajo de un árbol, el Satanás le dice a Dios, mira tu siervo Job cómo está, riéndose, tú lo has llenado de riqueza, que si tú le quitas lo que tiene te va a maldecir. Y le dice, ese es fiel, ese no va a hacer eso. Quítale lo que tiene. ¿Qué tuvo Dios que hacer? Darle un permiso a Satanás. Permitirle. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa aquí es bajo el propósito y el dominio de Dios. Es que Dios lo permita. Eso se llama soberanía. Porque Dios es soberano y controla todo, absolutamente todo. Dice en el verso 10. Aquí. Pero yo no lo quise escuchar. En cambio hice que te bendijera y entonces te rescaté. Te bendije y te rescaté. Le dice el verso 11. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron las demás naciones que estaban ahí. Pero Dios no permitió nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dios le dio la victoria al pueblo. A su pueblo. Porque era un propósito que tenía con su pueblo.
Y él le dice en el verso 12, no fueron tus espadas, no fueron tus fuerzas, no fueron tus soldados. No es porque Josué era el capitán del ejército, no es porque ustedes eran mayor en número, no, ustedes eran menos. Fui yo que te di la victoria, él dice. Fui yo que peleé por ti, él está diciendo. Y le dice constantemente, tú vives en una casa que tú no sabes cuánto costó. Tú tienes un trabajo que otra gente desea. Tú tienes una familia y tú miras a tu alrededor, hay gente que no tiene niños. Tú llevas el pan todos los días a tu casa 3 veces y 4 veces por día. Siéntete agradecido, porque tú no has hecho nada para merecer eso. Es simplemente misericordia, es simplemente gracia. Quizá tú anhelas tener más y es bueno los anhelos, pero siéntete agradecido por lo que tú tienes, porque hay mucha gente que desea lo que tú tienes. Hay mucha gente que serían conformes teniendo la mitad de lo que tú tienes. Sin embargo, nosotros vivimos siempre en una constante queja. Creyente, lo que Dios te está diciendo es, soporta el proceso para que vivas el propósito. Simplemente puesto. ¿Por qué? Porque dice en el verso 14, teme al Señor, obedece, comprométete, mantenete firme. Ese es tu Dios, no te hagas Dios delante de mí. Teme al Señor. Todo lo que Dios le había dicho en Deuteronomio y en Número al pueblo, se lo está repitiendo aquí como último mandato en el libro de Josué, antes de entrar a una era negra de la Biblia, cuando estamos en los jueces, que hacían como bien le parecía, que el pueblo volvió a sus andadas, que el pueblo volvió a hacer lo que quería. Y Dios le dice, sirve al único Dios. Es lo único que te pido. Sirve al único Dios. No sirvas a ídolos. No sirvas a ídolos hechos de palos. No sirvas a ídolos que están en el mundo. ¿Como cuáles? Nosotros tenemos muchos ídolos. Como por ejemplo el dinero, la casa, el vehículo, nuestro propósito, nuestro ego de ser exitoso, nuestros hijos. Muchas cosas nosotros grabamos y ponemos en nuestro corazón por encima de lo que realmente es prioridad. Para concluir con el libro de Josué, dice que los espías no se quedaron viendo las fuertes murallas de Jericó, que los espías fueron y estudiaron la tierra, que los espías fueron y recibieron el discurso de Rahab. Rahab lo ayudó a escapar a los espías. Y cuando nosotros vemos toda la historia de Rahab, también tenemos eso, porque esta historia de Rahab, que está relatada en Gálatas capítulo 3, nos dice a nosotros que de aquí iba a venir la genealogía, creo que tenemos ese texto ahí, de todo lo que significaba, de que Dios dándole a Abraham lo que tenía, dice ahí está, Gálatas capítulo 3, verso 6 dice, del mismo modo Abraham le creyó a Dios y le consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Dice, es más, las escrituras previeron este tiempo en lo que Dios hará justo a los ojos de los gentiles. Por causa de su fe, Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Qué tiene que hacer? Poner su fe en Cristo para participar de lo mismo que Dios le dio a Abraham. Y dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo somos coherederos. Y que lo que estamos aquí, que lo hemos aceptado, somos embajadores. Somos representantes. Y estamos aquí con la única misión de extender el reino de Dios en la tierra. Y Dios sigue dándole las instrucciones. Cuando tenemos eso que ya ellos están ahí, que van a poseer la tierra, dice, cruza el Jordán, le dice al pueblo. A 1 kilómetro de distancia debe ir el arca, para que el pueblo entienda quién lo guía.
el pueblo debe ir atrás. ¿Qué significa? Oh, que los sacerdotes iban a entrar al río y el río se iba a abrir porque ellos iban con el arca y todos iban a cruzar en seco atrás. Dicen ellos, ¿cómo es? Tenían miedo, por lógica, pero no, él les dijo, cruza el Jordán y a 1 kilómetro de distancia el pueblo te va a seguir, porque yo haré que crucen en seco, le dice. Josué capítulo 3, verso 17 dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ellos entraron, había agua, y el agua daba por la rodilla, y después por la cintura, y el recuerdo que esto se va a abrir. Y dicen que a 1 kilómetro de distancia abrió, y todo estuvo seco, y pasó todo el mundo. Después que hacen eso, Dios les dice, a un campamento en Gilgal, antes de poseer la tierra. Primero, vamos a hacer un servicio, y segundo, vamos a circuncidar a toda la generación que va a poseer la tierra. ¿Cómo fue? Sí, hay que circuncidar a toda la población. No estaban circuncidados, pero era la ley. No estaban. Y entendamos algo. Esa primera generación que salió de Egipto fue circuncidada, fiel y obediente a Dios. Vio miles de milagros de parte de Dios y no entró a la tierra prometida. Otra generación fue circuncidada en el desierto de su parte y vio miles de milagros, vio el maná caer del cielo y no entró a la tierra prometida. Y esa generación que eran los que no tenían conocimiento, los que no habían visto nada, los que no habían tenido participación, eran incircuncisos y entraron a la tierra prometida. ¿Hay contraste aquí? Sí. A veces estar circuncidado no significa mucho. Cuando Pablo fue en Hechos capítulo 15 al concilio, ese fue uno de los puntos más importantes que trató. Yo no puedo exigirle a los gentiles que sean judíos, que se circunciden y que hagan lo que ustedes hacen y que guarden los días que ustedes guardan. Eso no es posible. Porque la circuncisión no significa que realmente el corazón esté donde está, ni que haya una circuncisión aquí en el corazón. Esta generación realmente tenía una circuncisión en el corazón. Esta generación era diferente a la primera. Quizás así fue. Los primeros estaban circuncidados, los segundos lo pasaron el proceso en el desierto y los terceros no estaban. Y esos fueron los que entraron. El pueblo sale de Egipto bajo esa circunstancia. Sin embargo, todos los que perecieron estaban circuncidados. ¿Fueron obedientes? No, no fueron obedientes. ¿Creyeron? No, no creyeron. ¿Tuvieron esperanza? No, no tanto. Por eso Dios los castigó y perecieron. Era cuestión de oído. Era cuestión de grabarlo aquí. Dice Número, capítulo 14, verso 22. Miren lo que dice ahí. Ni un solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Muy duro. ¿Y saben por qué? Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, han rehusado escuchar mi voz. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de que Dios nos hablara, yo jamás me gustaría que Dios me diga algo así. Vieron milagros, vieron cosas asombrosas, vieron a Dios. Dios habló con Moisés estando ellos en el desierto. Recibieron el maná, recibieron carne, vieron la tierra abrirse y tragarse a los malos. Y dice que ni aún así, oye, que vez tras vez los han probado y rehusaron a escucharlo. Si ustedes querían que Dios tuviera paciencia y más misericordia, ¿no? Y mira lo que han hecho.
durante tanto tiempo. Por eso fue que Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, si tú quieres que te haga un pueblo nuevo y no olvidamos de esto, que esta gente no está en eso, esta gente no tiene cola en cabeza. Entonces le dijo, Señor, ese no eres tú. Tú eres un Dios perdonador y compasivo y misericordioso. Y si tú lo matas ahora, ¿qué van a decir de ti? Lamentablemente, es que el pueblo era malo. Se trata de oír la voz de Dios. Se trata de responder a su palabra. Se trata de humillarse a esa voz. Se trata de, como iglesia, como cuerpo, como creyente, humillarnos y escuchar y comprometernos a hacer lo que la voz de Dios nos dice. Josué sabía que Dios estaba con él como estuvo con Moisés, porque Dios se lo dijo. Y estaré contigo como estuve con Moisés, se lo dijo. Esfuérzate y sé valiente, ve que yo iré contigo. Josué se apegó como un guión de una película al plan que Dios le diseñó. Es tanto así que en Josué capítulo 5, verso 13 en adelante, Josué tiene un encuentro con Dios y miren lo que pasa, porque ahí fue que Dios le dijo lo que tenía que hacer. Miren ahí, por segunda instancia, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué le dijo, Josué yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres nuestro enemigo? Dice el verso 14. Él respondiendo: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor? Nos hemos preguntado. Cuando estamos meditando, cuando estamos en silencio, cuando estamos orando, cuando estamos teniendo comunión, cuando nosotros tenemos esa comunicación con Dios, nos hemos preguntado: ¿qué tú quieres que yo haga? Yo soy tu siervo. ¿Cuál es la actitud que tú quieres que yo tenga? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Como iglesia hemos adoptado esa actitud. Señor, ¿qué tú quieres que este cuerpo haga? Yo que formo parte del liderazgo, ¿qué tú quieres de mí? Dice que después que llegaron, hicieron todo lo que tenían que hacer, dieron 7 vueltas, los muros cayeron. Porque Dios lo había dicho así, que los muros iban a caer, y Dios se lo prometió. Cayeron los muros de Jericó, las murallas fueron derribadas. Esos muros impresionantes que en un principio los primeros espías dijeron que era imposible y que allí había gigantes, ahora esos muros cayeron. ¿Por qué pasó esto? Era diferente. ¿Por qué ustedes creen que pasó? Porque había fe. Porque Rahab le había implantado una convicción. Porque Josué había tratado de manera personal con ellos y le dijo: Dios dice esto, hagamos esto. Porque el pueblo era diferente. Porque tenían un sentido de permanencia arraigado a lo que Dios le había prometido. Porque tenían fe y esperanza de poseer lo que Dios le había dado. Dice: realmente puede pasar lo mismo. Si yo me comprometo, si tengo fe, si yo voy adelante, si mantengo firme, así puede ser. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros como siervos de Dios, como embajadores de Cristo, a veces tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacerlas con nuestra propia fuerza. Muchas veces queremos hacerlas a nuestra propia manera. Muchas veces queremos doblegar la mano de Dios. ¿Cómo se hace eso? Señor, yo voy a ayunar y yo voy a orar 7 días y voy a entrar en silicio para que tú hagas tal cosa. Y es así. No es así.
lo primero que tenemos que hacer es ser siervos. ¿Sabe por qué? Porque dice un salmo que de Jehová es la tierra, el cielo y toda su plenitud y todo lo que en ella habitan. Debemos ser siervos y adoptar una actitud de humillación, de redención, de compromiso, de responsabilidad, de firmeza, de constancia, pero sobre todo de fe. Esa es la actitud que tú debes tener como siervo. Esa es la actitud que Dios exige de ti como miembro de una iglesia local. Esa es la actitud que te va a llevar a ti a propagar el reino de Dios en la tierra. Esa es la actitud que Dios quiere que tú muestres en tu trabajo, en tu casa, a donde tú estás, porque eso es lo que representa a Cristo. Y esa es la actitud que nosotros debemos presentar. ¿Y saben por qué? Porque el mismo Dios que le dijo a Josué, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente, yo voy a entrar a la tierra prometida y te voy a dar esa tierra. Ese mismo Dios de ayer es el Dios de hoy. Es el mismo Dios de hoy. Es por eso que a veces es solamente cuestión de actitud. Debemos adoptar esa actitud y recordar siempre que nosotros simplemente somos siervos y que solamente es gracia. Dios te bendiga. Amén. Amante Dios, Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Padre, bendícelo y guárdalo. Y sobre todo, ayúdanos a recordar que tú eres soberano y que no es por nuestra propia fuerza, que simplemente es gracia. Bendícelo y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.